En esta oportunidad quiero compartir con ustedes una conversación que tuve con unos amigos del grupo de Facebook de Acuadictos. Ellos hace unas semanas atrás me invitaron a hablar en el grupo a través de un Facebook Live sobre unos temas. Hoy les quiero presentar un resumen de uno de esos temas que conversé con ellos. En ese momento pues conversé sobre la experiencia que yo tenía y las recomendaciones que podía hacerle a aquellas personas que se estaban iniciando en el acuarismo de cómo poder comprar corales, cómo comprar peces cuando se iba a un negocio o a una tienda de acuario. Entonces les quiero dejar un resumen de lo que fue esa conversación con los compañeros del grupo de Acuadictos. Más adelante, en la semana entrante, estaré compartiendo con ustedes la segunda parte de esa conversación, de este Facebook Live, que trató sobre los nutrientes en nuestros acuarios. Pero por lo menos en este momento les comparto, para quienes se inician en el acuarismo, qué es lo que debemos de observar, qué es lo que debemos de tener en cuenta cuando adquirimos peces y corales. No se despeguen de mi arrecife, que empezamos. Ser un acuarista responsable inicia antes de comprar un pez o un coral. El primer paso es tener un pez sano. Esto no empieza por la cuarentena, empieza desde la tienda. Lo que yo hago es comprar en acuarios o tiendas que tengan muy buena reputación, no solo como negocio, sino que trato de observar la reputación de ellos en el trato hacia los organismos marinos que tienen. Procuro conocer cuáles son los proveedores a nivel internacional o locales con los cuales ellos se surten los peces para su tienda, que estén certificados de buenas prácticas en la captura de los mismos. Desgraciadamente, muchos peces que se reciben en nuestros acuarios vienen enfermos, y estos distribuidores, en vez de tratar los peces cuando les llegan enfermos, lo que hacen es trasladarlos a las tiendas a las que nosotros les compramos los peces. Y estas tiendas, desgraciadamente, muchos de ellos no tienen protocolos, y lo que hacen es, con tal de que no se les mueran a ellos los peces, pues venderlos a nosotros los peces. En esta etapa previa, antes de hacer la compra en el acuario, en la tienda, trato de ver cuáles son las prácticas que ese dueño de tienda tiene propiamente en su negocio. Por tanto, ser un acuarista responsable es proteger y exigir el uso de buenas prácticas a estos proveedores, porque los vamos a introducir los peces a nuestros acuarios en mejores posibilidades, y eso es lo que nosotros deberíamos de exigirle a los dueños de las tiendas para ser acuaristas responsables. Nuestra máxima siempre debe ser la eliminación de estrés. Ver a quién le compra el dueño de la tienda, ver qué protocolos tiene, ver cómo maneja esos peces. No solo es un tema del entorno del ambiente, sino también de nuestro propio interés en no botar el dinero, no tirarlo a la basura. Adquirir un pez sano pasa por un proceso de información y de conocimiento previo, que inicia con ese paso en la tienda. Por otra parte, también debemos de tener un plan de adquisición o una visión respecto de qué tipo de acuario es el que queremos nosotros en nuestras casas. Tener un plan de manejo nos va a permitir crecer la población del acuario de manera ordenada. Por tanto, vamos a hacer un manejo de las cargas biológicas. Por supuesto que también nos va a ayudar a introducir peces sanos al acuario y a no sobrepoblar el acuario, a conocer de previo cuál es el temperamento del pez, cuál es su comportamiento social. El plan nos permite conocer las necesidades de alimentación del pez, nos permite replicar las posibles condiciones que el pez tiene en su entorno y así garantizar la calidad para ese pez. Tener un plan, por supuesto, también nos obliga a hacer compras inteligentes, a hacer compras estratégicas y no hacer compras impulsivas, que desgraciadamente es lo que sucede en la mayoría de nuestros casos. Llegamos al acuario y
recibimos ese pez súper increíble que siempre queríamos tener, pero resulta que es incompatible con el biotipo de acuario que hemos estado formando. Tratemos de conocer la compatibilidad que hay entre los peces para nuestro acuario, es decir, que ellos puedan coexistir entre sí, que su alimentación sea compatible con lo que queremos o tenemos. Recordemos que tenemos peces herbívoros, omnívoros y carnívoros, y por tanto debemos saber qué es la necesidad de alimentación de cada uno de estos individuos que estamos introduciendo y cómo va a integrarse en este ecosistema cerrado. También debemos de entender su comportamiento o temperamento. Si nuestro acuario existen otros organismos que se puedan ajustar a ellos. Si hay peces, por ejemplo, que nadan mucho y son peces que necesitan más espacio y por tanto yo no tengo esas oportunidades, o tengo un acuario grande pero lo tengo lleno de rocas y por tanto le resto las posibilidades del hábitat natural de ese pez, que es un pez que nada a grandes distancias en su entorno. Entonces, el conocer el temperamento de nuestros peces. Hay otros que hacen simbiosis con los corales y hacen simbiosis con el coral equivocado y terminan matándonos el coral. Por eso tenemos que informarnos y educarnos. Estas son tan solo unas observaciones pues, que quiero sugerirles para que ustedes que están iniciando con los peces marinos, pues las valoren y piensen que realmente para dar una buena calidad de vida a nuestros peces, para no tirar el dinero a la basura, para que nos vivan muchos años, pues necesitamos educarnos, ser acuaristas responsables. Quiero compartirles a ustedes algunas guías humildemente que con el tiempo pues he aprendido y que les sugiero pongan en práctica cuando quieran un pez en una tienda. Primero, busquen peces que tengan los ojos claros, que no estén con ojos opacos. Segundo, busquen peces que tengan aletas enteras y que normalmente a la hora de observarlos no estén con las extremidades retraídas o rotas. Tercero, que la respiración de los peces observen que sea normal, que no sea una respiración agitada o rápida. Claro, eso sí, tengan en cuenta que normalmente los peces pequeños es muy común que ellos vayan a respirar más rápido que un pez grande, entonces no los comparen porque el pez pequeño va a respirar un poco más rápido. Cuarto, que los colores del pez sean colores brillantes, que no sean colores opacos, que no estén apagados. Quinto, que el cuerpo, cuando ustedes lo observen, no aprecien manchas o decoloraciones en la piel. Sexto, que no tengan escamas que les falten, que no tengan escamas que estén saltadas o existan protuberancias. Séptimo, debemos tomarnos un tiempo y observar el pez, observarle su comportamiento, que sea un comportamiento natural donde no veamos que pase escondido. Octavo, que el pez no vaya a estar pasándose, frotándose o rascándose en el sustrato o en los tubos que se les ponen para que se escondan o en rocas. Noveno, que al pez no le vayamos a observar manchas rojas, puntos blancos o puntos negros. Décimo, que compremos preferiblemente peces criados y reproducidos en cautiverio, no solo porque también le vamos a quitar un poco de presión a nuestros mares, sino porque también van a ser peces con muchísimas mayores posibilidades de adaptarse y de sobrevivir en nuestros acuarios porque han nacido con una mejor resistencia. Como una 11ª recomendación, cuando ustedes observen en el acuario un pez que tenga un excremento largo que les guinda, yo les diría que este pez no lo adquieran, que ustedes a la hora de ver ese cordón, una especie de cordón blanco que le guinda al pez blanco, café o mezclado entre blanco y café, eso es un pez que debemos evitar. Ese es un excremento al cual se le conoce como el hilo de la muerte. Se le conoce como el hilo de la muerte porque es resultado de una mala nutrición, porque el pez tenga parásitos o gusanos, o que incluso puede haber sido capturado con cianuro. Y por supuesto, tratemos de comprar los peces de aquellos acuarios que les hayan hecho cuarentena, y en ninguno de estos casos estamos eximidos de hacer nuestra propia cuarentena. Un dueño de acuario que garantiza la cuarentena de sus peces es un dueño de acuario que sabe que su proveedor de peces tiene buenos protocolos, que él también aplica buenos protocolos y que, como dice el dicho, no le duele prenda en dar
en reservarse por 30 días un pez para luego sacarlo a la venta. Quien no hace la cuarentena es por alguna razón. Y aunque, repito, les hagan cuarentena, cuando nos regresemos a nuestro acuario, no olvidemos que nosotros tenemos necesariamente que volver a hacerle una cuarentena. Ahora bien, si lo que van a comprar es un coral, las recomendaciones que les quiero dar cuando lo compren, observen lo siguiente. Primero, y lo mejor es siempre comprar corales que no provengan del mar, y aquí incluyo aquellos que son acuacultivados. En ese sentido, en la medida de lo posible, traten de comprar corales que sean reproducidos en los propios acuarios, porque no solo le vamos a quitar la presión a los mares, sino porque también estos que ya han sido producidos en nuestros acuarios, aunque luego se los lleven a la tienda de acuarios para que ellos los revendan, tienen una mayor resistencia. Son corales que tienen mayores fortalezas, están acostumbrados más a las caídas de salinidad, a los cambios de temperaturas, etcétera, todo lo propio de un ecosistema cerrado. Un coral que viene de su hábitat natural, que viene silvestre, tiene que pasar por una curva de asimilación de todo ese proceso y por tanto ya viene con una desventaja respecto de estos primeros que les acabo de decir. Segundo, traten de observar que el coral tenga todo su tejido en todas partes, que no le falten tejidos, es decir, que no veamos partes blancuzcas o partes muertas. Si vamos a pagar por un coral, solicitémosle al dependiente o a la persona que atiende el acuario que nos rote el coral, que le dé vuelta para hacerle una adecuada inspección. Tercero, revisemos que el coral no se le esté desprendiendo tejido. Cuarto, que aunque pueda resultar una tarea un poco complicada, debemos tomarnos el tiempo para revisar si hay alguna plaga indeseable, ya sea que esté pegada en la roca o en el plug del coral o propiamente en el coral. Es importante también entender que hay corales que tienen una relación simbiótica y no me estoy refiriendo a la relación simbiótica, por supuesto, de la zooxanthera, que está claro para aquellos corales que son fotosintéticos. Me refiero a otro tipo de relación simbiótica. Por ejemplo, podemos encontrar en ciertas colonias de acroporas la existencia de un cangrejo. Pero así como hay cangrejos buenos, cangrejos deseables, propios de esa relación simbiótica, también hay cangrejos malos, cangrejos que son indeseables. Por ejemplo, hay uno que tiene las patas bien peludas y los ojos azules. Ese cangrejo es conocido como el cangrejo gorila. Ese es un cangrejo que debemos evitar. También hay otro cangrejo indeseable que se llama teddy bear. Por supuesto, como su nombre lo indica, es un cangrejo que a la vista es un cangrejo muy bonito, muy agradable. Es peludo, se parece precisamente a un oso perezoso, se ve lindísimo, pero también lo debemos evitar. Y por supuesto que si hay alguna duda de si el cangrejo es bebé o es mal, lo mejor es no asumir el riesgo y buscarse otro coral, salvo que el cangrejo se pueda quitar sin mayor daño para el coral o el mismo cangrejo, en caso de que pudiese ser un coral bueno. Idealmente debemos adquirir, como otro tip que les quiero pasar, corales que denoten pólipos extendidos. Como sexto punto, eviten corales que tengan colores pálidos, que denoten una pérdida importante de zooxanthella, por eso es que están pálidos, o que han recibido un exceso de iluminación. Idealmente, los colores que debemos observar son colores brillantes en los corales. Séptimo, que el coral no tenga un color oscuro, porque eso implica que ha sido un coral que ha sido mantenido con una iluminación inadecuada o bien en un acuario con exceso de nutrientes. Séptimo, nunca se compren corales, esto es importantísimo, al día siguiente de que la tienda ha recibido una importación. Y aquí muchas veces nos gana la fiebre del acuarista. Démosle por lo menos 24 horas, aunque todo coral igual debería de ser pasar por un proceso de cuarentena por las tiendas que se consideren responsables. No caigamos en el síndrome del acuarista compulsivo y que nos domine. Finalmente, propongo que le pongamos atención al acuario donde están exhibiendo el coral, que observemos las condiciones en las cuales se mantiene esa pecera. Veamos si el agua es agua prístina, que no existan plagas, que otros corales que estén contigo al que queremos adquirir
tampoco tengan plagas que eventualmente se las pueden haber pasado al coral que queremos comprar nosotros.